Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos los presentes. Mi nombre es Jaime Arenas, residente de segundo año de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. También agradecemos y damos un cordial saludo a las personas que nos van a ver en el video de YouTube. En esta noche vamos a dar inicio, como dijo el doctor Juan Carlos, al módulo de neurocirugía funcional con la anatomía de los núcleos basales. El o el programa que les propongo es hablar un poco de historia y vamos a hablar de la nomenclatura, la terminología, tanto la que se ha venido manejando como la que actualmente se acepta y cuáles son, digamos, eh, esas estructuras que conforman hoy los núcleos basales. Vamos a mirar también una introducción al circuito funcional. Acá vamos a ver como una abrebocas de cómo es que funciona el circuito para empezar a entenderlo, ¿sí? Y para que luego pues entremos a profundizar y ya sea más fácil ir por partes y captando como toda la información, ¿sí? Vamos a ver una anatomía, algo de anatomía topográfica, relaciones anatómicas de los núcleos basales y posteriormente vamos a entrar a profundidad a la anatomía funcional por partes y por cada, digamos, segmento del circuito. Luego vamos a ver algo muy corto del mal funcionamiento, una síntesis del mal funcionamiento de las patologías más frecuentes, Parkinson y Corea. Y finalmente, pues, unos mensajes para llevar a casa. Hablando un poco de historia, tenemos que por ahí antes del siglo XX, el primero que empezó a hablar de los núcleos de la base fue Galeno, según los reportes de la literatura. Galeno llamó a esas masas celulares que sobresalían de los ventrículos laterales como glúteos, ¿sí? Que eran en ese momento pues, los primeros conocimientos que tenían de los núcleos basales que conocemos hoy. Posteriormente, Thomas Willis, alrededor de 1664 en Londres, con un trabajo denominado Cerebri Anatomy, denomina a los núcleos basales como corpus striatum, ¿sí? Él los denominaba como un centro de información sensorial, llamado sensus communis en ese momento, ¿sí? Este es, digamos, una de las portadas principales del trabajo de Cerebri Anatomy por Thomas Willis, que también participó pues, en la descripción de lo que conocemos hoy como el polígono de Willis. Y más adelante, en 1786, el médico y anatomista francés Félix Bix-Dassir, en 1786, separa el tálamo del cuerpo estriado, ¿sí? Hace una separación entonces del tálamo como una de esas estructuras centrales del cuerpo estriado y empieza como digamos, a diferenciarse ya esas estructuras. Pero no fue hasta 1876 cuando Ferrier introduce el término ganglios basales, ¿sí? Que se conocen como actualmente, o digamos un término más correcto, como núcleos basales. En el siglo XX entonces se da la diferenciación entre estriado y pálido, se empieza aún más a desarrollar esa diferenciación, y en 1960 entonces se empieza a ver o a hablar de la importancia de esas conexiones corticoestriatales, ¿sí? Como vamos a ver ahorita más adelante, esas conexiones inicialmente fueron para separarlas de la vía piramidal, llamadas como la vía extrapiramidal, digamos, de las funciones del movimiento. Pero como vamos a ver más adelante, no son vías separadas, ya que tienen unas interconexiones muy estrechas y pues van a tener también una importante función en otras funciones aparte de la locomoción. Ya con el advenimiento de la resonancia magnética, entonces se descubre o se evidencia de que las masas de los núcleos basales del lado derecho son mayores a las del lado izquierdo, sin importar, digamos, si el paciente es diestro o zurdo. Entonces, acá en este esquema empezamos a ver otras estructuras relacionadas con el movimiento. Entonces, tenemos la corteza cerebral y tenemos esa vía corticoespinal a través del tálamo, ¿cierto? O tálamo espinal, la cual en tiempo atrás, digamos, actualmente todavía se sigue utilizando ampliamente el término de la vía piramidal y la vía extrapiramidal. En este caso, pues, estaríamos en el segmento de la vía piramidal. También, entonces, estamos viendo también las conexiones entre la corteza, el cerebelo y esas conexiones también entonces que se van a dar entre la corteza y los ganglios basales, que como podemos ver acá, van a tener una conexión sumamente importante
por ejemplo, el cerebelo con el tálamo y los núcleos basales con lo que es el sistema dopaminérgico y nuevamente con el tálamo. O sea, tanto la vía que se conoce como piramidal y la extrapiramidal o la vía motora que asocia a los núcleos basales va a estar interconectada y entre todas estas estructuras, como vamos a ver más adelante, vamos a tener entonces ese sistema que componen las acciones del movimiento. Entonces, por eso pues ya viene entrando en desuso en las literaturas más actuales de lo que es la anatomía funcional de los núcleos de la base, viene entrando en desuso entonces esa denominación de la vía extrapiramidal y la vía piramidal, porque se dice que pues, ya tienen una conexión que se ha identificado y en la última década se ha venido trabajando y se ha venido descubriendo de que pues tenemos muchas conexiones en estas dos estructuras. Entonces, en cuanto a la nomenclatura de los núcleos de la base, nosotros vamos a ver que en la literatura más reciente se ha venido encontrando a los núcleos basales como cuerpo estriado, y es porque ese cuerpo estriado, dividido en neoestriado y paleoestriado, ¿sí? Va a ser entonces la composición. El neoestriado va a estar compuesto por lo que es el núcleo caudado y el putamen, ¿sí? Y el paleoestriado, que va a estar entonces compuesto por el globo pálido, se reconoce como la estructura más antigua de los núcleos basales. El putamen y el globo pálido juntos van a tener la denominación de núcleo lenticular, núcleo lentiforme. Y ahorita vamos a ver pues, también en la anatomía topográfica que lleva ese nombre por una característica que lo asemeja a una lenteja o a una nuez del Brasil. En este esquema que nosotros vemos de nomenclatura, nos incluyen unas estructuras sumamente importantes como el subtálamo y como la sustancia nigra, que como vamos a ver ahorita ya han sido, digamos, por su estrecha relación con las estructuras inicialmente denominadas como núcleos de la base, que hacen parte también de este sistema, de este circuito, pues también vamos a encontrarlas. Entonces, acá este cuadro nos hace un resumen de esa nomenclatura que acabamos de ver. Entonces, tenemos que el cuerpo estriado va a tener la denominación para el caudado, el putamen y el globo pálido, ¿sí? El estriado dorsal o neoestriado para el caudado y el putamen. Y acá vamos a hacer una puntualidad de que en este momento lo que es estriado dorsal se conoce al caudado y el putamen, y el estriado ventral, que acá pues también incluye en el caudado y el putamen, solamente va a incluir al núcleo accumbens y al túrculo olfatorio, ¿sí? Que van a estar entonces relacionados con el sistema límbico de forma estrecha. El palio, entonces, sí va a ser asociado con el palio estriado y el núcleo lenticular con el putamen del globo pálido, como lo acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, lo que les venía mencionando, dentro de, aparte de esas estructuras que ya vimos, el estriado ventral y dorsal, el globo pálido, que se va a dividir en interno y externo, ahorita vamos a ver la anatomía topográfica, el núcleo subtalámico, que va a ser ese regulador, ese marcapasos de los núcleos basales, y la sustancia negra, que va a tener una división también entre sustancia negra par reticulada y par compacta, que van a tener también ambas unas funciones específicas, y el área tegmental ventral, que va a tener una relación entonces con esas áreas de la base del mesencéfalo, en la cual vamos a tener los sistemas dopaminérgicos con una importancia pues absoluta en la modulación, la regulación del funcionamiento de los núcleos basales. Entonces, este es el circuito funcional introductorio del cual les hablaba. Vamos a tener entonces que los dos principales sitios de recepción de los núcleos basales, a donde van a llegar las aferencias, son el estriado y el núcleo subtalámico. Ese estriado, empezando por el cual va a ser el más importante, el más significativo, va a recibir entonces proyecciones de tres fuentes principales, las cuales son la corteza, una vía corticoestriada, del tálamo, por una vía tálamo estriada, y por la sustancia negra par compacta, que va entonces a recibir, a llevar el nombre de la vía nigroestriada, ¿sí? Como en el esquema que estamos viendo acá, las líneas que están en verde van a ser excitatorias, van a ser entonces vías glutamatérgicas, y las que están en rojo van a ser inhibitorias, vías en su mayoría GABAérgicas, ¿sí? Entonces, el estriado y el núcleo subtalámico son esos principales receptores. El núcleo subtalámico también va a llevar entonces una aferencia de lo que es la corteza cerebral, del globo pálido externo, que ahorita vamos a mirar pues cómo llega la información allá para venir al núcleo subtalámico, y
Entonces, lo que es el estriado y el núcleo subtalámico van a dar entonces la salida a las eferencias, ¿sí? A las eferencias que van a ser, digamos, principalmente llevadas a cabo por el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. Entonces, desde el estriado nosotros vamos a tener dos vías. El estriado tiene unas células denominadas células de proyección, de proyección espinosa medianas, las cuales van a ser diferentes, ya que unas van a ir por la vía directa y unas van a ir por la vía indirecta. Las que van por la vía directa, entonces van a tener como objeto, como blanco, el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada, van a hacer un efecto inhibitorio a estos núcleos y la vía indirecta, entonces, bueno, van a tener como receptor, la vía directa va a tener como receptor principal los receptores de dopamina tipo 1 y la vía indirecta van a tener entonces los receptores de vía dopaminérgica tipo 2 y van a ser principalmente la eferencia hacia el globo pálido externo, que ese globo pálido externo posteriormente va entonces a dar una comunicación al núcleo subtalámico, ¿sí? Y ese núcleo subtalámico entonces va a permitir unas vías de una regulación de esos impulsos y va a enviar entonces señales al globo pálido interno y la sustancia negra reticulada y asimismo al globo pálido externo, ¿sí? Vamos a tener dentro del circuito el circuito funcional de los núcleos de la base también, entonces, los núcleos pedúnculo continuo, el colículo superior y la vénula lateral, los cuales entonces van a ser esos núcleos del tronco encefálico que van a tener una interconexión con los núcleos de la base, a su vez van a tener una interconexión con la médula espinal, y miren que acá volvemos a mirar de que esa vía piramidal tiene conexión directa también a través de esos núcleos del tronco encefálico con la corteza cerebral y con la vía que va a comunicar entonces a la médula espinal. De igual forma, estos núcleos nos van entonces a ayudar y con ayuda del núcleo subtalámico a hacer una conexión con el cerebelo y a través de la vénula lateral con el sistema límbico. Entrando entonces a un poco de lo que es la anatomía topográfica, tenemos entonces en esta imagen un corte axial a nivel del núcleo de la base. En este corte nosotros estamos viendo pues a nivel central los ventrículos laterales, un poco más lateral a estos. Vamos a empezar a mirar entonces lo que es la cabeza del núcleo caudado. Ahorita vamos a ver el resto en otras proyecciones. De esa cabeza del núcleo caudado tenemos una segmentación que nos la va a dar la cápsula interna con su brazo anterior, rodilla y brazo posterior, entre esos núcleos caudados y lo que es el cuerpo estriado, que va a estar entonces conformado por el putamen desde su posición más externa y el globo pálido interno, externo e interno. El interno va a ser el más medial. Entonces, el globo pálido interno va a estar separado del globo pálido externo por la lámina medular medial y el globo pálido externo, a su vez, del putamen por la lámina medular lateral, ¿sí? Entonces, acá como pueden ver, ese cuerpo se llama estriado por esas estrías que tiene en su anatomía macroscópica, ¿sí? Sobre todo se van a ver más en el putamen, pero miren que también pues el globo pálido también cuenta con ellas. Entonces, si vamos más posterior, vamos a tener la cápsula externa, ¿sí? Y luego vamos a tener el claustrum y el claustrum nos va a dividir esa cápsula externa de la cápsula extrema, ¿sí? Inmediatamente más inferior, entonces vamos a tener la continuación pues, de la rodilla, del brazo posterior de la cápsula interna y pues ahí vamos a empezar a mirar desde un corte axial esas relaciones anatómicas. Acá tenemos en un corte coronal, empezando también de los ventrículos laterales, inmediatamente superior tenemos el cuerpo calloso, ¿sí? Inmediatamente lateral a esos ventrículos laterales, nuevamente núcleo caudado. Ese núcleo caudado es importante empezar a mencionar acá que tiene una conexión, esta que estamos viendo acá, con el putamen, y ese núcleo caudado con el putamen tiene una relación tanto anatómica como funcional. Por eso entonces se dice que a pesar de que el núcleo, el cuerpo estriado es el putamen con el globo pálido, más funcionalidad o más interconexión tiene el putamen
con el núcleo caudado y sobre todo para esa funcionalidad. Entonces, los va a separar la cápsula interna, pero en su porción más anterior, más rostral, ellos se van a unir, ¿sí? Y en esa unión, ahorita vamos a mirar, acá estamos viendo también entonces en el corte coronal, alcanzamos a ver la misma estructura que estamos viendo, miren la figura estriada que tiene, ¿cierto? Las estrías, acá nos enumeran las estructuras, y en la imagen inferior alcanzamos a ver también lo que es el núcleo subtalámico, ¿sí? Mírenlo acá inmediatamente inferior eh, a esas estructuras, y vamos a ver un poco más inferior la sustancia negra. La sustancia negra compacta y reticular, que ahorita vamos a ver un poquito más ampliado detalle cómo se divide y cuál es esa funcionalidad, pero entonces empezamos a mirar, ¿cierto? Entonces, el cuerpo estriado, que es, digamos, una de las estructuras de mayor importancia, va entonces a tener una división estructural. Él va a tener una división en estriosomas y en matriz, que van a tener unas distinciones, digamos, histológicas y funcionales, pero de las más importantes, tenemos que a nivel estriosomal, entonces vamos a tener una conexión del cuerpo estriado con el sistema límbico, y a nivel de la matriz vamos a tener esa conexión preferentemente con las áreas corticales sensorimotoras y áreas de asociación. Acá entonces, entrando un poquito más a profundidad y teniendo entonces esta imagen que nos está mostrando en un corte coronal ampliado de lo que es el cuerpo estriado, pero nosotros tenemos las principales aferencias, ¿sí? Entonces, ese cuerpo estriado va a tener entonces dentro de sí cierta comunicación, y vamos a tener, acá nos muestran, esto es importante conocerlo, porque más adelante vamos a tocar este punto, de la conexión del globo pálido con lo que es el tálamo, ¿sí? Entonces, la conexión pálido-talámica y pálido-subtalámica, acá tenemos el tálamo y tenemos el núcleo subtalámico, va a tener entonces una conexión importante, ya que vamos a tener un fascículo pálido-talámico, y vamos a tener un asa, ¿sí? Un fascículo lenticular y un asa lenticular. Ese fascículo lenticular va a atravesar la cápsula interna, mientras que el asa lenticular, como su nombre lo dice, es un asa, va a pasar por la parte anterior de la cápsula interna, y juntos van a entrar por una zona llamada la zona inserta, que es la que da la unión entre el núcleo subtalámico y el tálamo, y a partir de esa zona inserta se van a convertir en el fascículo talámico. Y ese fascículo talámico va a llegar entonces a hacer la conexión con el tálamo, propiamente dicho. Acá tenemos el esquema de lo que estamos viendo de ese cuerpo estriado. Entonces tenemos el putamen, que va a estar más lateral, ¿sí? Acá lo que les mencionaba, bueno, el putamen va a tener inmediatamente medial al globo pálido, obviamente, acá no se ve, ¿cierto? Y más medial vamos a tener lo que es el tálamo. Pero la importancia va acá, en las líneas rojas van a representar lo que es la cápsula interna, brazo anterior y brazo posterior. Entonces, lo que les mencionaba, el fascículo lenticular va a atravesar lo que es la cápsula interna, mientras que el asa lenticular va a pasar por la parte anterior de la cápsula interna hasta llegar al tálamo, ¿sí? Y el putamen y el núcleo caudado, que es el que estamos viendo acá arriba, estamos viendo la cabeza, estamos viendo el cuerpo y la cola, que va a terminar en la amígdala a nivel temporal. En su parte más anterior, ellos se unen, ¿sí? Miren que acá termina esa cápsula interna, y ellos van a hacer una unión, y inmediatamente más anterior tenemos entonces lo que es el núcleo accumbens, que es el estriado ventral, pero que queda también algo de lo que les mencionaba de la anatomía topográfica, de la nomenclatura. Entrando entonces a la anatomía funcional, vamos a empezar a hablar de las principales conexiones. Entonces, como venía mencionando, ese cuerpo estriado, que va a estar entonces conformado por las diferentes estructuras, va a tener unas aferencias principales que van a llegar de la corteza, ¿sí? Con una aferencia glutamatérgica, ¿sí? Del tálamo, ¿sí? Que también va a ser una proyección glutamatérgica a los núcleos, al núcleo estriado, al cuerpo estriado. Y vamos a tener también entonces una proyección nigroestriada, que es la que estamos viendo acá. Este núcleo representa entonces la sustancia negra, y este núcleo superior representa el núcleo subtalámico. Entonces, esa proyección nigroestriada va a llegar entonces hacia el putamen, y va a estar entonces relacionada con la modulación de la función motora, ¿sí? Ya que entonces tenemos que el putamen
va a estar relacionado principalmente con las aferencias motoras de la corteza motora primaria, mientras que el núcleo caudado, que es el que estamos viendo acá arriba, acá no está representado, pero va a tener entonces una aferencia representada desde la corteza más de las áreas de asociación, ¿sí? Y como ya les mencioné, el sistema límbico va entonces a hacer esas aferencias hacia el núcleo accumbens, que es el estriado ventral, que va a representar la porción más anterior de la unión entre el putamen y el núcleo caudado, ¿sí? Entonces, esas son las principales aferencias del núcleo estriado. También importante mencionar las aferencias que recibe el núcleo subtalámico, que va a recibir aferencias de la corteza, va a recibir aferencias del núcleo estriado propiamente y también del globo pálido, en este caso externo, que es el principal efector del núcleo subtalámico y que a su vez pues, va a tener también una interconexión con los núcleos del área del núcleo pedúnculo-pontino, que es el área basal del mesencerio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener una asa funcional desde esa representación que vengo mencionando, desde la corteza al núcleo estriado, ¿sí? Y a los diferentes núcleos de la base. Entonces, la representación motora, es decir, la diferencia motora que la corteza hace a los núcleos de la base, la vamos entonces a tener desde el área motora primaria, área premotora, área motora suplementaria y área sensorimotoras hacia el putamen en la porción postcomisural principalmente. Esa diferencia va a llegar al globo pálido interno, ¿sí? Que va a estar más encargado de la función motora del esqueleto apendicular, es decir, de las extremidades, y ese globo pálido interno entonces va a enviar aferencias, entonces ya empezamos a ver las aferencias del globo pálido interno, ¿sí? Al tálamo, sobre todo a los núcleos ventral lateral y centromediano. Ese tálamo entonces va a ser nuevamente una asa cerrada hacia la corteza, es decir, que se da todo el procesamiento el procesamiento de la información y llega la información nuevamente a la corteza para ahora sí enviar, digamos, la orden y pues a través de otros conectores como el cerebelo, llevar a cabo la coordinación motora. Refiriéndonos al sistema límbico, entonces vamos a tener que las principales áreas corticales van a ser la corteza singular anterior y las áreas prefrontales y mediales, ¿sí? Esas van a llegar entonces principalmente al estriado ventral que les acabo de mencionar, que es el núcleo accumbens. Del núcleo accumbens, entonces vamos a tener que va a llegar la proyección al globo pálido interno, pero ya entonces no a la porción ventrolateral, sino a la porción rostromedial y ventral hacia palidal del globo pálido interno. Entonces, esas referencias van a salir al núcleo ventral anterior, ventral lateral y ventromedial, además de la porción rostral del núcleo parafascicular. Ese núcleo parafascicular va a ser una asa cerrada con el núcleo accumbens nuevamente. Ahí va a entrar a jugar el estímulo dopaminérgico, ¿sí? Y vamos a tener que del tálamo vamos a entonces hacer la retroalimentación nuevamente a la corteza relacionada con el sistema límbico. Y para las cortezas de asociación, como les vengo mencionando entonces, esta va a ser entonces la corteza dorsolateral prefrontal, lateral orbitofrontal, parietal y áreas de asociación temporal, ¿sí? Principalmente estos lóbulos. Van entonces a llegar a lo que es el caudado y el putamen, en este caso precomisural. Miren que el motor era el putamen postcomisural y la parte de asociación asociativa y cognitiva va a ser al putamen precomisural, ¿sí? Entonces, este va a ir al globo pálido interno y la sustancia nigra parareticulada, que va a estar más que todo asociada, aparte de la asociación cognitiva, a los movimientos del esqueleto axial, ¿sí? Incluidos los movimientos oculares, con unas conexiones que vamos a ver ahorita con el núcleo pedulo continuo y con el colículo superior. Entonces, luego pasa nuevamente al tálamo y del tálamo se hace la retroalimentación. Entonces, estas digamos que son las principales asas funcionales de los núcleos basales y ahí podemos empezar a ver entonces que ya no solamente estamos hablando de que tienen una función motora, sino que va mucho más allá. Entonces, para complementar entonces esas aferencias al estriado, tenemos entonces que a nivel córtico estriado tendríamos una vía directa y a nivel, digamos,
tálamo estriado, por ejemplo, o a nivel pontino de los núcleos pontinos al estriado o del olivo al estriado, serían unas vías indirectas. Entonces las más importantes son la córtico-estriada y la tálamo-estriada. De la tálamo-estriada entonces vamos a tener de importancia que las referencias al estriado van a ser principalmente de los núcleos centromediano y parafascicular, y se ha visto entonces que ese complejo centromediano parafascicular va a tener una importancia en la funcionalidad, y se ha evidenciado también que alteraciones en este van a asociarse a alteraciones en las patologías comúnmente encontradas, como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entrando entonces a hablar un poquito más de la sustancia negra y de esas proyecciones nigroestriatales, nosotros vamos a tener que esa sustancia negra, como lo hemos mencionado, se va a ubicar en la porción del mesencéfalo basal, ¿sí? Vamos a tener entonces acá lo que es el acueducto cerebral, vamos a tener los colículos superiores más anteriores, y más posteriores vamos a tener entonces lo que es la sustancia negra pars compacta, que va a ser sobre todo, va a ser un grupo de células neuronales dopaminérgicas, y vamos a tener una pars reticulada, que va a ser un grupo de células sobre todo GABAérgicas, ¿sí? Y tenemos la cruz cerebri, que es la que va a hacer entonces esa diferenciación con lo que es, pues se nos va a ir separando, o va a ser una continuación de lo que es la cápsula interna, ¿sí? Entonces, esa vía nigroestriada va a tener entonces también dos vías o dos tipos de receptores. Por un lado, vamos a tener una función estimulante a nivel dopaminérgico por los receptores D1, que va a llegar principalmente al globo pálido interno la sustancia negra reticulada, que va a constituir la vía directa. Aquí digamos que ya ha pasado la información por el núcleo estriado, y cuando pasa por el núcleo estriado, yo le había mencionado ya que teníamos unas células que son las células de proyección espinosa medianas, ¿cierto? Que van a dar entonces esas dos vías. La vía directa, que va a ser una vía que va a estimular vía dopaminérgica, y posteriormente va a inhibir a nivel del globo pálido y la sustancia negra, y va a facilitar el movimiento. Y tenemos la vía indirecta, ¿sí? Que va entonces a trabajar a través de receptores de dopamina tipo 2, y va a ser una inhibición, ¿sí? Del globo pálido externo. Este va a estar relacionado con el núcleo subtalámico, con la vía hiperdirecta que vamos a ver ahorita, y va a estar relacionado con la inhibición de esos movimientos involuntarios, o esos movimientos, digamos, desagradables o que no son adecuados. Acá profundizamos un poco más sobre esa vía directa e indirecta. Entonces, igual como lo vimos en la estructura anterior, pero acá digamos que vamos a tener la salida desde el neoestriado, ¿sí? Entonces, miren la inhibición que hace la función dopaminérgica hacia el pálido, y entonces de forma indirecta vamos a tener que ya no va a ir al globo pálido interno y a la sustancia negra pararticulada, sino al globo pálido externo. Y de este va entonces esa vía indirecta llegar al núcleo subtalámico, y por eso decimos que el núcleo subtalámico va a funcionar como un marcapasos o como un regulador del núcleo de la base, porque esa vía indirecta va a funcionar más adecuadamente para regular los movimientos involuntarios y regular esos movimientos que no son adecuados, y ayudar así al control de los movimientos y la coordinación. Entonces, esas dos vías, cuando estamos en medio de la locomoción o cuando estamos haciendo, digamos, la activación del movimiento, van a estar activas de forma conjunta, ¿sí? Van a estar activas de forma conjunta, porque pues estas van a tener una autorregulación, una estimula el movimiento, otra lo controla, ¿sí? Y está implicada la disregulación de estas dos vías también en la enfermedad de Parkinson y las enfermedades que nos dan entonces asinesia o que nos dan hiperquinesia, ¿sí? Entonces acá vemos algunos de los neurotransmisores y neuromoduladores relacionados con esa ferencia estriatal. No solamente vamos a tener entonces proyecciones GABAérgicas, sino que vamos a tener diferentes moduladores, y dependiendo el núcleo donde estén dirigidos, así mismo van a hacer una acción estimulante o inhibitoria, ¿sí? Acá entonces, pasando un poco al núcleo subtalámico, vamos a mirar esas relaciones de ese marcapasos de los núcleos basales o ese regulador. Entonces vamos a tener que a nivel del núcleo dorsal lateral de ese núcleo subtalámico, vamos a recibir proyecciones corticales
desde la corteza motora primaria, ¿sí? A nivel dorsal lateral vamos a tener entonces aferencias desde el área motora suplementaria, ¿sí? El área premotora y lo que es también el área motora cingulada, ¿sí? Vamos a tener también entonces otras aferencias que ya son subcorticales, las cuales vamos a tener entonces lo que es el, lo que es el tálamo, ¿sí? Los núcleos talámicos centromedianos, que va a llegar entonces a la porción dorsal lateral, que va a tener una relación también entonces con la función motora, con el control de la función motora, y vamos a tener también esa función que hemos visto en el esquema anterior del globo pálido externo, ¿sí? Que va entonces a hacer una proyección tanto ventral ventromedial como dorsal lateral, ¿sí? Y también vamos a tener entonces algunas proyecciones que van a llegar desde el núcleo RAFE, el núcleo RAFE para proyecciones serotoninérgicas y de la sustancia negra par compacta, así como de los núcleos pedunculopontinos. Y acá vamos a tener esa comunicación de lo que es el núcleo pedunculopontino que nos va a ayudar a tener una comunicación desde el cerebelo a los núcleos basales y vamos a tener también entonces la conexión con los núcleos de la base, ¿sí? Y ese núcleo subtalámico con las vías que habíamos visto anteriormente en el esquema, ¿cierto? Y ya las referencias principales de ese núcleo subtalámico, entonces vamos a tener que va a ser nuevamente un feedback o una retroalimentación al núcleo, al globo pálido externo en su porción ventral, igual que el globo pálido interno y el putamen, para dar esa regulación, ¿sí? A través de todas las presiones que estamos viendo de esa función motora y esa vía hiperdirecta que llamamos, ¿sí? Entonces, para mencionar un poco el núcleo pedunculopontino, entonces es una estructura que se va a encontrar a nivel de la base, en la unión del mesencéfalo y el puente, esa estructura va a tener una importancia de interconexión, sobre todo con el núcleo subtalámico, y también va a tener conexión con lo que es la vía piramidal y con con el cerebelo, ¿sí? Entonces va a ser una importante conexión también entre los núcleos de la base y estas estructuras que se pueden denominar, digamos, piramidales, pero como mencionamos en un principio, es un término que va en desuso porque ya hemos visto que tienen una importante interrelación. Entonces, vamos entonces ahora a hablar de las eferencias de esos núcleos. ¿Sí? Los principales eferentes de los núcleos de la base son la sustancia negra pararticulada y el globo pálido interno. Entonces, son, digamos, venimos hablando ya de ellos, ¿cierto? Van a ser unas eferencias principales al tálamo, sobre todo al núcleo ventral lateral y ventral anterior, ¿sí? Van a ser entonces, digamos, esas eferencias relacionadas con ese control o con esa retroalimentación a la corteza, que va a llegar finalmente a la corteza. Esas son las eferencias mayores. Y vamos a tener también eferencias desviadas, en las cuales se van a dar por el globo pálido externo, que aunque no es un eferente principal, también nos va a ayudar a eferencias para llegar al núcleo subtalámico y ayudar a esa regulación, ¿sí? Entonces, vamos a tener también que de la sustancia negra reticulada, vamos a tener unas eferencias al colículo superior. Este va a ser importante para los movimientos sacáricos de los ojos y para los movimientos oculares que responden a un estímulo, ¿sí? Ya vamos a tener entonces unas eferencias menores a lo que es la formación reticular, a lo que es el núcleo tegmentario pedúnculo continuo que estamos mencionando ahorita, que también vamos a tener una regulación, una asociación con las vías cerebelosas y con la médula espinal. Entonces, vemos que a través de los núcleos basales, digamos que esas estructuras corticales, porque finalmente sabemos que el impulso viene desde la corteza, van a ser entonces como si fuera un atajo, ¿sí? Un bypass para pasar directamente a la médula espinal algunas señales y no llegar entonces directamente de la corteza. Entonces, por eso también se viene reforzando la idea de que ya es un sistema integrado y que no son separados, que no son diferentes. Entonces, de igual forma, con el núcleo venular, con la médula lateral, que va a hacer la conexión con el sistema límbico y pues son, digamos, de las principales eferencias. Entonces, acá este es otro esquema en el cual estamos viendo pues las mismas proyecciones desde el estriado. El estriado hace entonces
su provisión a la sustancia negra compacta, ¿cierto? Al área mental ventral, que mencionamos que es un área importante también de los núcleos de la base, y esas proyecciones van a ser entonces las comunicaciones con lo que es los núcleos avenulares, globo pálido interno, tálamo, ¿sí? Folículo superior, sustancia negra parreticulada, tálamo nuevamente, ¿cierto? Y pues finalmente pues esa sustancia negra parreticulada y la compacta van a hacer también una conexión con el núcleo pedúnculo pontino, que va también a hacer una conexión nuevamente a los sistemas superiores, ¿sí? Este es un resumen esquemático. Eh, Básicamente, digamos, es lo mismo que venimos mencionando. Creo que por horas de tiempo lo vamos a dar aquí en la presentación, pero pues es igual, ¿cierto? Acá estamos viendo lo que son las aferencias, ¿cierto? Las aferencias del estriado, que son, digamos, el principal receptor de los núcleos de la base. Luego el pálido y la sustancia negra parreticulada, pues van a ser esas principales eferencias a los diferentes núcleos que acabamos de mencionar, incluyendo el tálamo, ¿cierto? Incluyendo la corteza nuevamente, ¿sí? Dependiendo de esas áreas funcionales. Y acá en este esquema estamos viendo de que ese sistema que acabamos de ver y que acabamos de analizar va a tener unos reguladores. Entonces, que a nivel estriado, los principales reguladores van a ser el sistema dopaminérgico que vimos, el núcleo centromeridiano y el núcleo parafascicular. Y a nivel de los blancos palidonigrales, vamos a tener entonces los reguladores, el núcleo subtalámico como regulador principal de los núcleos de la base, como ese marcapasos, que va a ser entonces ese núcleo subtalámico blanco terapéutico en la estimulación cerebral profunda en este momento para los diferentes alteraciones del movimiento. Eso lo vamos a estar viendo en las diferentes charlas. Digamos que es como para ir adelantando, como para ir puntualizando también, haciendo una correlación clínico con la anatomía funcional, y ese globo pálido lateral que también entonces nos va a ayudar a esa regulación. Entonces, para ya como ya estamos casi terminando, tenemos entonces unos circuitos esquemáticos de asa cerrada y de asa abierta. Tenemos, por ejemplo, lo que es la función motora, por ejemplo. Vamos a tener el ingreso al estriado motor, que es el putamen que ya vimos. Este va a enviar las señales al globo pálido interno. Ese globo pálido interno nos va a enviar entonces las señales al tálamo, ¿cierto? Y del tálamo va a hacer una recirculación nuevamente a la corteza. Esto es lo que llamamos de asa cerrada. Y por ejemplo, en la asociación, en la corteza de asociación, funciona diferente. ¿Ves? Vamos, digamos, de que tenemos una eferencia del estriado motor a la sustancia negra reticulada, que es la que va a ser encargada de esta asociación. Vamos al núcleo dorso medial del tálamo y este va a llegar a la corteza de asociación. Entonces, acá pues el asa es abierta porque no vino directamente la información desde la corteza, sino desde el estriado. Entonces, el flujo de la información. Entonces, la corteza cerebral manda la instrucción, ¿sí? Lo que es los núcleos basales realizan un amortiguamiento y una actualización de la información, y lo que ya el tálamo y las otras estructuras mandan una información integrada que finalmente va a llegar nuevamente a la corteza y a las áreas específicas para desempeñar la función o para ejecutar la información. Entonces, acá también se nos muestra, recibimos la información desde la periferia, la aferencia, llega a la corteza cerebral, se realiza entonces una reposición de la información con los ganglios basales que funcionan como los codificadores. Digamos que se analiza esa información compleja y se ejecuta en el cerebelo, que es uno de los núcleos que está conectados a través de lo que vimos que era el núcleo pedúnculo pontino, entre otras conexiones, y este nos ayuda a esa coordinación y esa ejecución que finalmente por los fascículos corticoespinales va a desencadenarse. Entonces acá vemos básicamente un esquema en la enfermedad de Parkinson y en la corea. Sabemos que en la enfermedad de Parkinson lo que nos va a predominar es la cinesia, la bradicinesia, los movimientos lentos, algunas alteraciones cognitivas, y en la corea pues vamos a tener más que todo alteraciones de la coordinación motora, y vamos a tener que las líneas discontinuas son las que representan la afección, es decir, la estimulación que se está dando de manera intermitente o de manera anómala. Y las proyecciones normales son las que pues, se presentan de forma normal. Entonces, en la enfermedad de Parkinson tenemos que esa
sustancia negra par compacta, que es la que va a estar compuesta por células dopaminérgicas principalmente, y van a enviar esos estímulos de dopamina a lo que son el cuerpo estriado, sobre todo el putamen, que es el que lleva la información motora. Entonces miren cómo se va a dar de forma inadecuada, intermitente, va a ser un aporte insuficiente de dopamina que va a llevar entonces a que ese putamen, que es el encargado de ejecutar esa función motora principalmente, pues no se realice de esa forma, en el que ya el putamen entonces empieza a enviar la información también inadecuadamente al globo pálido interno, y a su vez, pues así se va desencadenando y pues se va a producir lo que es la cinesia y la bradicinesia. También está implicado en esta enfermedad de Parkinson la disregulación entre la vía directa y la indirecta. Recordemos que la vía directa, digamos que estimula el movimiento, y la vía indirecta, por el contrario, inhibe. Entonces, si hay una disregulación y hay una mayor, digamos, inhibición del movimiento por parte de la vía indirecta, entonces el paciente va a enlentecer los movimientos, a enlentecer los pasos, y también, pues, como vimos que hay unas funciones cognitivas, también se empiezan a alterar, ¿sí? Entonces, ya mirando en la Corea, entonces en la Corea tenemos esas proyecciones desde la porción basal del mesencéfalo a las áreas corticales, a las áreas del globo pálido interno, que van a producir de igual forma una disminución en la estimulación GABAérgica, ¿sí? Que va a llevar entonces al paciente a también tener esa irregulación en la coordinación de los movimientos y a presentar toda la sintomatología pues, que vemos, ¿sí? Entonces acá vemos una imagen macroscópica de la sustancia negra normal. La sustancia negra, recordemos que son depósitos de neuromelanina, que es un subproducto de la producción de dopamina, que se va a acumular y que va digamos, tener esa importancia, y que en los pacientes con enfermedad de Parkinson, como pueden ver, pues se disminuye totalmente esa sustancia negra, y que son, digamos, estructuras que se han encontrado, hay algo que se vienen encontrando, sobre todo en la última década, donde venimos avanzando en estos temas. Acá estamos viendo una tomografía por emisión de positrones, donde vemos los cuerpos estriados. En esta imagen de la izquierda, estamos viendo una comparación entre un paciente normal. Acá digamos que el radioisotopo que se usó fue 18F-DOPA, el cual se evidencia con esto una disminución de esa captación por los núcleos estriados, por el cuerpo estriado en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y por el contrario, en un paciente que se usó el radioisótopo 11C raclopride, pues no se evidencia esa disminución en la captación, ¿sí? Entonces, para llevar algunos mensajes a casa, los núcleos de la base son un circuito integrado para el funcionamiento sensorimotor, cognitivo y límbico. Está integrado con todo el circuito de los movimientos. No es un sistema aparte del sistema piramidal, es una interconexión, ¿sí? Y ya digamos que hablar de piramidal o extrapiramidal se va dejando atrás. Existen múltiples conexiones, entonces, semanas cerradas y abiertas con el resto del sistema nervioso central, como lo vimos. Grandes contribuciones se han realizado en la última década. Tenemos que tener una importancia el conocimiento, obviamente, de todo esto que acabamos de ver, para tener un acceso ahora y pasar ahora hacia lo que viene, que es la estimulación cerebral profunda. Y pues se requiere aún continuar investigaciones con fines terapéuticos para llegar a una excelencia en este tema. Muchísimas gracias. Hola. Sí, Jaime, lo escuchamos perfecto. No sé si el doctor Castillo esté por aquí. Ahora sí, creo que ya. Eh, pues no sé, yo creo que lo primero sería abrir para preguntas e ir hablando y aclarando, y al final pues haríamos
unas conclusiones del tema, ¿no? No sé si hay alguien que quiera aportar algo o hacer algún comentario al respecto. Una revisión práctica por parte del doctor Arenas de la parte de anatomía y un poco la parte funcional de los ganglios de la base. Pues no sé, alguien que quiera hacer algún comentario. Bueno, yo quisiera decir que obviamente este tema no es tan sencillo eh, de ver solamente en una sesión o de pronto en algunas clases, sino con el diario aprendizaje y reconocimiento cada vez. Y la idea de estos módulos, y sobre todo este que nunca se había dado, al menos en los últimos 4 años, que es lo que yo llevo de residencia, es comenzar desde lo básico e ir interconectando pues con las siguientes charlas que vienen más adelante. De pronto ahorita se nos vengan a la cabeza muchos nombres, muchas estructuras, muchas conexiones, pero muy probablemente a medida que vayamos avanzando en los temas, ya le veamos mayor correlación y con eso pues practicidad. Eh, yo creo que este tema, cada vez que lo veo, vuelvo y otra vez a los esquemas desde el pregrado, porque siempre se olvidan, no es fácil, se confunde uno cuál va para un lado y cuál va para el otro, pero creo que el mayor mensaje es que esto es un circuito, todo está conectado, unos activan, unos inhiben, y ese correcto equilibrio es el que nos da la normalidad. Y cuando existe alguna alteración en ese equilibrio es cuando comenzamos a presentar estas patologías que iremos viendo más adelante. Bueno, sí, me habían comentado que íbamos a hablar básicamente de anatomía, de lo que era anatomía pura, pero realmente hablar únicamente de anatomía en este sistema es complejo, pues decir únicamente nombres y estructuras, y creo que no hubiese sido tan dinámico como siempre que se habla de ellos, hablar de las vías, las tres vías conocidas, la vía directa, la indirecta y la hiperdirecta, y entender básicamente lo que está sucediendo. Por una se está inhibiendo una inhibición, lo que está facilitando la acción liberadora del movimiento, y en la otra se está estimulando una inhibición, y creo que la interacción entre esas dos vías, como dijo el doctor Arena, son las que ayudan a controlar que el movimiento se haga de una forma adecuada, una forma rítmica y coordinada. Cuando se rompe ese equilibrio, que empezamos a presentar las diferentes patologías, como bien lo presentó el doctor Arenas en los esquemas tradicionales, que valga decir en este caso que son esquemas, pero que cada día van apareciendo cosas nuevas en los esquemas, pero la base, la estructura, lo clásico persiste en el tiempo. Así, por ejemplo, cuando estamos, como él bien lo presentó en los esquemas, ante un paciente con un parkinsonismo en el cual la sustancia nigra pierde su acción estimulante de receptores D2 y D1, porque son ambos los que se alteran. Entonces, allí la modulación un poco se pierde, y al no estimular los receptores D2 a nivel del putamen, la sustancia nigra, hace que esa acción inhibitoria del putamen
sobre el globo pálido externo se aumente. Por eso hablábamos de una inhibición, En este caso, al disminuirse la inhibición, pues obviamente se aumenta la acción inhibitoria del putamen sobre el globo pálido externo, haciendo que el globo pálido externo se inhiba y que no ejerza su acción inhibitoria sobre el núcleo subtalámico, haciendo que el núcleo subtalámico quede entonces liberado y ejerza su acción glutamatérgica sobre el globo pálido interno y la sustancia negra, haciendo que estos ejerzan una acción más inhibitoria sobre la corteza, frenando el movimiento, básicamente, que es lo que suele suceder en estos casos. Por eso se hablaba de el desbalance que se presenta entre la vía directa y la vía indirecta. No sé si el doctor Arena tiene la gráfica y la puede colocar el slide donde presenta las vías directa e indirecta, como para ir haciendo la secuencia para que el auditorio vaya haciendo el seguimiento y quede un poco más claro, porque a veces cuando se habla y se presenta así, es como demasiado abstracto y demasiado confuso. Yo creo que esa casualmente, ahí está, estaríamos viendo entonces la acción. No sé si puedes ir haciendo el seguimiento, puedes ir explicando la doctora Arena, como para que se entienda un poco mejor. Comienza la vía desde la corteza. ¿Tienes el cursor? Ok, perfecto. Sí, pero claro que sí. Bueno, entonces, exacto, comienza la vía desde la corteza, llegamos al neoestriado, ¿sí? En el neoestriado, entonces, vamos a tener unas células que son denominadas las células de proyección espinosas medianas, ¿sí? Y esas células entonces nos van a dar origen dependiendo del lugar a donde van a ir y del tipo de receptor que va a llevar a unas vías. Entonces tenemos la vía directa, ¿sí? Que es la cual va a llegar al globo pálido interno y a la sustancia negra parareticulada a través de unos receptores de dopamina tipo 1, ¿sí? Receptores de 1. Y esta va a estar encargada entonces, vamos a hacer una inhibición de estos núcleos, ¿sí? La inhibición nos va a llevar entonces a que se dé la estimulación del movimiento, ¿sí? Entonces la vía directa nos ayuda a estimular el movimiento, a llevarlo a cabo, ¿sí? A través de una vía ya glutamatérgica, y la indirecta entonces va a ir al globo pálido externo y va a tener como receptores afines los receptores de dopamina tipo 2, de 2. Entonces esto va a ser una inhibición a nivel del núcleo subtalámico, y ese núcleo subtalámico entonces va a realizar, como lo dijo el doctor, la inhibición a nivel cortical, y esta vía indirecta va a ser encargada entonces de inhibir los movimientos involuntarios o movimientos que se salgan de control de ese movimiento voluntario o coordinado que se está realizando. No sé si le parece. A ver, como para hacerlo un poco, o sea, para tratar de explicarlo de otra manera. Comencemos por la vía indirecta. Como decía el doctor Arenas, comenzamos por la vía neoestriatal, que va a actuar a nivel putamen, la sustancia negra, a nivel de receptores D2. Va a ser una acción GABAérgica que va a inhibir a ese globus pálido. El globus pálido tiene una acción inhibitoria, GABAérgica también, sobre el núcleo subtalámico. Al inhibir al núcleo subtalámico va a hacer que esa acción del núcleo subtalámico, que es glutamatérgica, que es excitatoria, va a estar modulada, no propiamente inhibida, sino modulada, y va a hacer que la acción sobre el globus pálido y la sustancia negra esté igualmente modulada, ¿sí?
Perfecto, Pero, doctor. pero en caso de, vamos al caso de los cuadros parkinsonianos, en estos casos en los que la sustancia nigra es la que está alterada, entonces vamos a tener que la acción GABAérgica sobre el globus pálido externo, porque no va a haber la, bueno, busca la veridad y la ponemos ahí. Ahí está un tanto complejo. Bueno, entonces vamos con que la sustancia negra no va a tener la acción por pérdida de estas neuronas de la parte compacta de la sustancia negra, no va a haber un estímulo GABAérgico sobre los receptores D2 a nivel del putamen, y al no haber esa inhibición o modulación hacia abajo o inhibitoria del putamen por estos receptores, se va a liberar la acción inhibitoria del putamen sobre el globus pálido externo. Al inhibirse, porque va a estar más acentuada la acción GABAérgica sobre el globus pálido externo, al inhibirse la acción del globus pálido externo, la acción inhibitoria sobre el subtálamo va a estar disminuida, y sobre el globus pálido por la otra vía también. Entonces, el globus pálido externo, al no inhibir de una forma adecuada al núcleo subtalámico, va a permitir que ese núcleo subtalámico, con su acción glutamatérgica, esté estimulando al globus pálido interno y a la sustancia negra en su función, que es una función inhibitoria sobre el tálamo, que no va a permitir que haga su acción excitatoria en la corteza y facilite el movimiento. Básicamente es lo que sucede en los pacientes con un cuadro parkinsoniano. Se aumenta la inhibición en la salida del putamen hacia el pálido externo, y al final tenemos una inhibición de la vía a nivel de tálamo corteza, que es excitatoria. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo, como decía anteriormente, estamos inhibiendo una inhibición, permitiendo la facilitación del subtálamo sobre la acción del pálido interno, que va a inhibir a su vez el núcleo subtalámico. Ese es más o menos lo que sucede en una forma grosera, llamémoslo así, como clásicamente se han descrito el circuito de la vía en los pacientes con Parkinson, cuando se presenta el desbalance entre la vía indirecta y la vía directa. Al no estar funcionando tampoco la modulación excitatoria sobre los receptores D1 en la vía directa, obviamente estos no van a inhibir al globus pálido y a la sustancia negra por la vía directa tampoco, facilitando la misma acción que se viene por la vía indirecta. Básicamente es lo que suele suceder. Y eso es lo que tenemos en cuenta ya con el doctor Benedetti para hacer la estimulación del subtálamo en determinadas situaciones para controlar o regular la respuesta de los pacientes y facilitar el movimiento en los pacientes con Parkinson o en los pacientes dependiendo lo que se vaya a buscar. Por eso en uno se toma el subtálamo principalmente como blanco, y en los otros se utiliza más el globus pálido de acuerdo a lo que se busque conseguir o realizar en estos pacientes. No sé si... Buenas noches. Buenas noches, me oyen, ¿verdad? Sí, claro. Bien, querría complementar un poquito más de una forma práctica, porque sé que hay entre nosotros internos, estudiantes y bueno, y nuestros residentes en formación. Dentro de los ganglios basales hay unos facilitadores, inhibidores y amplificadores de respuestas. Hay un sistema
ganglio basal, que es el sistema dopaminérgico. Digamos que semejarlo a un carro. El sistema, uno tiene un computador del carro, tiene el motor del carro, tiene el aceite del carro y tiene la batería que amplifica toda la parte eléctrica del carro. Eh, el aceite que modula absolutamente todo el sistema es la dopamina. Cuando uno tiene el freno del carro, el freno de todo el sistema de los ganglios basales con su actividad modulatoria es el globo pálido interno. O sea, es el sistema inhibidor de salida. El sistema que estimula es la parte del putamen globo pálido externo. Y el sistema amplificador es el subtalámico. Entonces, cuando usted quiere poner un freno a todo el sistema del carro, usted activa el globo pálido interno. Cuando usted quiere aumentar, por así decirlo, la parte eléctrica de la batería del carro, o sea, amplificar la respuesta eléctrica y mecánica, usted tiene allí al núcleo subtalámico. Y cuando usted quiere acelerar el carro, que en este caso sería el globo pálido externo, usted hunde el acelerador. ¿Qué pasa? Todo ese sistema tiene que regularse y tiene que regularse a través de esos sistemas. Cuando, por ejemplo, si yo tengo que indudablemente la respuesta o las señales eléctricas son anormales, entonces nosotros hablamos de oscilopatías. Los núcleos y las vías funcionan con ciertas oscilaciones que van desde los 2 Hz hasta los 300 Hz. Cuando usted no tiene dopamina, ¿qué pasa? Indudablemente el sistema funciona mal. Y ya se dijo que a través de vías neuronales, entre ellas, por ejemplo, el fascículo pálido talámico, el ansa lenticularis, la zona inserta, es un sistema que funciona desde el núcleo lenticular hasta el tálamo, corteza motora, premotora. Entonces, cuando usted no tiene dopamina, va a funcionar mal el putamen y por lo tanto hace que no se inhiba el globo pálido externo. El globo pálido externo es el controlador del globo pálido interno. O sea, el globo pálido externo es el facilitador de la señal eléctrica. El globo pálido interno es el inhibidor de la señal eléctrica. Cuando usted no tiene funcionando bien el sistema dopaminérgico, pues se estimula o se hace una actividad hipersincrónica en el globo pálido interno. Al haber una señal caótica, hipersincrónica en el globo pálido interno, este a su vez, a través del ansa lenticularis, a través de las pálido talámico, ¿qué pasa? Inhibe exageradamente a los núcleos ventrales laterales, ventrales anteriores talámicos y por lo tanto a la corteza. ¿Eso en qué se traduce? Bradicinesia y rigidez. Pero usted tiene también un sistema facilitador de toda esa parte eléctrica que a su vez no está inhibido por el globo pálido externo porque no hay adecuada dopamina y que es el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico facilita aún más la acción del globo pálido interno y a su vez inhibe todavía más a la corteza motora. Por lo tanto,
se produce también una alteración eléctrica caótica en el subtalámico, en el globo pálido interno y en la corteza motora, produciendo alteraciones que van desde la bradicinesia, rigidez, temblor, y además si usted tiene, por ejemplo, una corea, que también haya una alteración de la señal, va a tener movimientos anormales. La forma de nosotros tratar a los pacientes es inhibir la actividad caótica del facilitador, o sea, del amplificador de la respuesta de freno del sistema gangliobasal, que es el núcleo subtalámico. Pero también podemos inhibir a ese inhibidor de salida, que es el globo pálido interno. Al nosotros hacer que la señal sea un poco menos caótica, o sea, no se produzcan cambios tan extremos en las oscilaciones de los impulsos eléctricos, hacemos que también el sistema se equilibre. Entonces, el resultado de la estimulación del globo pálido interno y del núcleo subtalámico compensan el sistema que no está funcionando adecuadamente por la falta de dopamina. Ese es el sentido eléctrico de entender a los ganglios basales. Pero miren que el doctor Arenas dijo una cosa muy importante. Se habla del núcleo pedúnculo pontino. Ese núcleo que está ahí en el puente, pero que tiene vías facilitadoras hacia la parte espinal medular, tanto de salida como de entrada. ¿Qué pasa? Hoy en día se habla de estimular el núcleo pedúnculo pontino para mejorar las alteraciones de la marcha en los pacientes parkinsonianos, entre ellos los bloqueos o los congelamientos al caminar. Es también así como por ese sentido, tanto de salida como de entrada del núcleo pedúnculo pontino, también la estimulación de cordones posteriores medulares, o sea, también modular la actividad eléctrica posterior de médula que va hacia el núcleo pedúnculo pontino, también podría servir para modular las alteraciones de la marcha, como son los congelamientos. Entonces, la enseñanza de todo esto es que el entender cómo funcionan los circuitos y vías neuronales también nos hacen entender cuáles son las vías que tenemos que modular o afectar para poder mejorar los síntomas de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos y el doctor Castillo. Muchas gracias por participar a todos. No sé si tenemos otros aportes o dudas.